amados hermanos, estamos en la historia de la iglesia. Así que le voy a dar pase al doctor Daniel Eguiluz, nuestro maestro, para que él quede a cargo del taller. Muchas gracias, Omar, una vez más. Muchas gracias también al pastor César por la invitación. Es un placer, como dije, estar una vez más con ustedes. Esta vez ya, después de todos los viajes que hemos estado haciendo estos últimos meses, no sé si ya reconocen el fondo en mi oficina en la casa. Es bueno estar de vuelta. Con mayor tranquilidad, pudiendo disfrutar un poco más de esta clase con ustedes. Les voy a pedir que me acompañen para hacer una oración. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de conectarnos. Gracias por el regalo de la tecnología que nos permite vernos, oírnos, conversar en tiempo real. Te rogamos de que tú estés con nosotros en este tiempo de clase, que me des claridad y que me ayudes a comunicarle a mis hermanos la importancia de todos los eventos que vamos a repasar y que aprendamos de ellos para la unidad, para que una mayor unidad se manifieste en la iglesia, en tu iglesia, el día de hoy, en nuestros contextos, todo por lograr el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces vamos a seguir nuestro repaso de la historia de la iglesia. Como ya bien dijo Omar y sabemos, estamos viendo la historia de la iglesia desde una perspectiva bastante particular. Esto es la unidad de la iglesia. Nos estamos enfocando en este asunto de la unidad de la iglesia en este repaso, y por eso es que hace 2 clases vimos acerca de Constantino, el reinado de Constantino, cómo sirvió para dar inicio a esta alianza iglesia-estado en el Imperio Romano, como vimos con Constantino. Él no fue quien hizo del cristianismo la única religión legal. Él simplemente le dio legalidad al cristianismo, pero sí comenzó a favorecer a nuestra religión, y además de eso también comenzó también determinó que sus hijos, bueno, primero que se hizo de todo el imperio, estableció su propia dinastía y se aseguró de que sus hijos sean criados como cristianos. Entonces, de ahí que después de unos años de que él muriese, uno de sus descendientes, Teodosio, finalmente decretara que el cristianismo era la única religión oficial. Y de hecho, Teodosio no va a decir que cualquier forma del cristianismo tenía que ser la religión oficial, sino el cristianismo niceno, es decir, el cristianismo trinitario que se había presentado y defendido en el concilio de Nicea. Y justamente hablando de Nicea, también aprendimos de que Constantino fue la persona que convocó el primer concilio ecuménico, y justamente estuvimos enfocándonos en los concilios ecuménicos la semana pasada. Ahora, ¿por qué es importante? Son tan importantes los concilios ecuménicos para este asunto de la unidad de la iglesia, porque nosotros hemos estado viendo de que los concilios de líderes de la iglesia han sido uno de los medios principales, si no el medio principal por el cual la iglesia ha buscado resolver debates, disputas, controversias, desde el inicio, desde el tiempo de los apóstoles. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando estalla esta controversia entre Pablo, Bernabé y los judaizantes, los maestros que salían de Jerusalén, que demandaban a los gentiles que se circunciden y guardasen la ley de Moisés, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Trajeron este asunto a los apóstoles en Jerusalén, y se organizó el primer concilio de la iglesia, en el que participaron los apóstoles y también los ancianos presbíteros de
la iglesia de Jerusalén. Y como ya saben ustedes, leyendo nuestras Biblias, vemos que decretaron pues de que no era necesario imponer la ley de Moisés a los gentiles, pero solamente les pidieron que se abstengan de ciertas cosas claves para evitar escandalizar a sus hermanos judíos. Pero el punto que vemos es que desde el comienzo, estos concilios, estos sínodos de los pastores, de los líderes de la iglesia, han servido como un medio para lidiar con la controversia y también para mantener justamente a la iglesia unida frente a estas disputas. En el transcurso del curso, nosotros hemos también visto de que ya para el siglo II vemos que estos concilios se crecen, ya no son solamente, se celebran pues con los líderes de una ciudad, sino también participan los líderes de toda una provincia. Pero hasta Constantino, en el siglo IV, es que por primera vez se ve estos concilios imperiales, los que es llamados ecuménicos, porque justamente convocaban a líderes de todo el imperio, y la idea era pues que representaban a todo el cristianismo y que sus decisiones también tenían que ser aceptadas por toda la iglesia. Vamos a ver, mientras seguimos nuestro estudio, que los primeros concilios fueron los que han sido más aceptados y también representan pues la creencia de la mayor parte del cristianismo hasta el día de hoy. Ya los concilios ecuménicos posteriores ya no son tan universales en su recepción. La semana pasada nos enfocamos en el concilio de Nicea y empezamos a hablar acerca del concilio de Constantinopla, y ahí creo que fue que nos quedamos. Así que vamos a retomar nuestro estudio desde el concilio de Constantinopla, que es el realmente sería pues primer concilio de Constantinopla, sería el segundo concilio ecuménico del año 381. Y acá es importante también conectarlo con algo que yo dije hace un tiempo, hace unos minutos, de que no fue Constantino, sino fue Teodosio el que hizo del cristianismo niceno, del cristianismo trinitario, la única religión oficial del imperio. Fue este Teodosio en que antes de este concilio hace ese decreto, el famoso decreto de Tesalónica, pero en el año 381 este emperador convoca el segundo concilio ecuménico. El segundo concilio ecuménico se convoca con el fin de dar fin definitivo a la herejía arriana. La herejía arriana fue lo que ocasionó el primer concilio ecuménico, pero vimos de que los arrianos lograron ganar a muchas autoridades a su causa, incluso algunos emperadores, por lo cual ellos comenzaron a ganar el control de varias iglesias. Pero Teodosio, el emperador que convoca este segundo concilio ecuménico, era niceno, era trinitario, y entonces por eso él convoca esto para darle un fin, como decimos ya categórico, el golpe de gracia, por decirlo así, al arrianismo. Entonces, creo que todo esto lo llegamos a ver la semana pasada. Esto estamos haciendo a modo de repaso, también de introducción a aquellos hermanos que tal vez no han podido estar con nosotros en semanas anteriores. ¿Cuál fue el producto principal de ese segundo concilio ecuménico? El primer concilio de Constantinopla fue este credo que se recitan en muchas iglesias. El credo que vamos a leer, que ya leímos la semana pasada, pero nunca está de más repasarlo. Lo leímos la semana pasada y como ya hemos dicho, esto, a pesar de que la mayoría tal vez de ustedes lo haya escuchado o algunos de ustedes lo hayan escuchado en la Iglesia Católica Romana, este credo no es exclusivo de la Iglesia Romana. Este credo, como estamos viendo, fue el credo que produjo la Iglesia en el año 381,
por eso lo recita Roma, pero también lo recitan las iglesias griegas y también lo recitan varias iglesias protestantes. Este es el credo más influyente, más recibido de todos, que se llama Credo de Nicea porque elabora la declaración de Nicea, pero como acabo de decir, lo elabora, lo expande un poco más, así que técnicamente debería ser llamado el Credo Niceno Constantinopolitano, ¿no? Porque es producto del segundo concilio. Pero acá esto es lo que dice el credo. Dice, si creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, el unigénito Hijo de Dios, perdón, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, homoousion, esta es la palabra clave que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada. Si no saben por qué es tan importante esa palabra, le animo de todo corazón que vea la grabación de la semana pasada. De la misma naturaleza, homoousion, que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. En la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ya sabemos que esta palabra católica significa universal y no quiere decir católica romana, sino en la Iglesia antigua. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo que esto lo llegamos a ver toda la semana pasada. Miren, acá tengo una cita de Gregorio de Nacienzo, que es uno de los padres de la iglesia más respetados, más reconocidos. Fíjense, se dan cuenta, voy a citar esto, que explica un poco, pero para que entiendan realmente por qué cito esto de Gregorio, me parece que es importante que recordemos algo. ¿Se acuerdan que en la primera versión del credo que vimos nosotros la semana pasada, lo que fue producto de Nicea, no se elaboraba mucho del Espíritu Santo? De hecho, solamente se decía que creemos en el Espíritu Santo y punto, ¿verdad? Luego se pasaba a condenar a Arrio. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué hasta tanto? ¿Por qué la Iglesia esperó tanto a hacer una afirmación más completa del Espíritu Santo hasta este concilio de Constantinopla en el año 381? Y entonces Gregorio escribe lo siguiente en uno de sus discursos. Me parece que es una reflexión interesante que nos puede ser útil a nosotros. Dice lo siguiente: el Antiguo Testamento proclamó al Padre abiertamente y al Hijo de manera más oscura, o sea, menos clara, ¿no? El Nuevo Testamento manifestó al Hijo y sugirió la deidad del Espíritu. Ahora el Espíritu mismo habita entre nosotros y nos proporciona una demostración más clara de sí mismo. Y es que no era prudente, cuando aún no se había reconocido a la deidad del Padre, proclamar claramente al Hijo, ni cuando la del Hijo todavía no había sido recibida, cargarnos más, si se puede usar una expresión tan atrevida, con el Espíritu Santo, pero mediante adiciones graduales y, como dice David, subidas y avances y progreso de gloria en gloria, la luz de la Trinidad pudo brillar sobre los más iluminados. Entonces creo que merece una explicación esta afirmación. Lo que está diciendo Gregorio está reconociendo pues de que la doctrina de la Trinidad es algo pues que no se reveló de manera completa y perfecta desde el comienzo. En el tiempo de Jesús no se hablaba de una Trinidad, por eso es que la palabra tampoco aparece en el Nuevo Testamento. Entonces lo que reconoce Gregorio es de que
apoyándose de esta idea de la revelación progresiva de Dios, ¿no? Dios no nos ha revelado todo acerca de sí mismo, por decirlo así, de golpe o de porrazo, ¿no? Él poco a poco nos ha ido revelando más acerca de sí mismo. En el Antiguo Testamento, la lección principal que Dios quería comunicar a los israelitas, y se las repite y se las repite a través de todas las pruebas que ellos encaran, es de que hay un solo Dios, que no es más que un solo Dios, y que el Señor, Jehová, Yahvé, es este único Dios, ¿no? Les toma mucho tiempo aprender esta lección, pero finalmente lo tienen claro, ¿no? Y para el tiempo de Jesús ya está muy claro eso, tanto que cuando le preguntan a los judíos cuál es el mandamiento más grande, siempre están citando la Shema, ¿no? Esta afirmación de Deuteronomio, que el Señor uno es. Pero luego se manifiesta Jesucristo, ¿no? Y también les toma cierto tiempo a los apóstoles entender de que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que es tan divino como su Padre, y que justamente en esta divinidad pues hay un Padre y también hay un Hijo. Y entonces lo que está diciendo Gregorio es de que una vez que ya también tiene claro la Iglesia, la divinidad del Hijo, entonces Dios empieza también a demostrar de manera clara la divinidad del Espíritu Santo, para que finalmente la Iglesia llegue a esta comprensión de Dios como Trinidad, ¿verdad? Y ya hemos estado viendo que desde los primeros siglos ha sido una doctrina que ha definido el cristianismo. La doctrina de la Trinidad, para presentarla ahorita y resumirla de manera bastante corta y que sea fácil de recordar, la van a encontrar ustedes en muchas declaraciones de fe, en iglesias, denominaciones. Es que creemos de que solamente hay un solo Dios, pero que este Dios existe eternamente en las tres personas de Padre, Hijo y Espíritu Dios. Un solo Dios en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, pero hablamos de tres personas porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo, pero aún así los tres comparten lo que el credo dice, pues una misma sustancia, una misma esencia, una misma naturaleza divina que es inseparable, es inquebrantable, que no cambia, y por eso es que hablamos de esa manera, ¿no? Y esto se define con estas categorías que se han convertido ya en las expresiones clásicas del trinitarianismo: una sola sustancia, una sola naturaleza, una sola esencia en tres personas, ¿no? Es importante que entendamos esto. Y entonces esto es lo que está tratando de explicar este concilio de Constantinopla con este credo niceno tan popular, tan influyente, y esto también es lo que quiere explicar Gregorio. Hay unos cánones, unos decretos que va a hacer el concilio. Quiero asegurarme, tal vez que entiendan bien lo que acabamos de decir acerca de la Trinidad antes de pasar a los cánones de Constantinopla. Así que yo sé que este concepto de la Trinidad es muy difícil de entender, ¿no? Y de hecho, creo que tenemos que ser nosotros humildes y reconocer de que tampoco nadie acá lo va a entender completamente, perfectamente, ¿no? Nosotros buscamos algún tipo de analogías, ¿no? Comparaciones en el mundo que nos ayuden a entender la Trinidad, y tal vez alguno de nosotros lo hayamos usado hasta en sermones, ¿no? Pero si somos francos y lo pensamos con cuidado, nos daremos cuenta que realmente nada en el mundo es exactamente igual, ¿no? Creo que a modo de repaso, podríamos mencionar alguna de estas ilustraciones que se hacen para ver cómo es que se quedan cortas, ¿no?
A veces se nos dice de que la Trinidad es como el agua, ¿no? Que puede existir en tres estados, ¿no? Puede existir H2O, que puede existir en estado gaseoso, líquido y sólido, ¿verdad? Entonces se dice así la Trinidad, ¿no? Un solo Dios en tres personas. El problema con esta ilustración es de que puede dar la idea de que Dios solamente existe como una sola persona en un solo tiempo, ¿no? Porque el H2O es gaseoso o es sólido o es líquido, no puede ser los tres a la misma vez. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Aparte de eso, cuando se dice que Dios es como H2O, ¿no? Que la Trinidad es como el H2O, el agua, eh, bueno, como H2O, ¿no? Sólido, gaseoso y líquido. Otro problema es de que cuando el H2O es líquido, las propiedades no son las mismas que cuando es sólido, tiene diferentes características. Mas cuando decimos nosotros que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma sustancia, la misma esencia, queremos decir de que los tres tienen las mismas características, los mismos atributos, la misma gloria, ¿no? Por eso decimos que el Padre, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Si decimos que el Padre es todopoderoso, entonces el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. Si decimos que el Padre es omnisciente, que todo lo sabe, entonces tenemos que decir que el Hijo es omnisciente y de que el Espíritu es omnisciente, o sea que todo lo sabe, porque tienen la misma categoría, las mismas características, ¿no? Otro ejemplo que se da, ¿no? Y todo esto es para, como digo, a veces tal vez alguno de nosotros lo puede haber usado, pero el punto es simplemente reconocer de que realmente no hay exactamente nada igual a Dios en el mundo. A veces no dice que Dios es como un huevo, ¿no? Un huevo tiene también tres partes, ¿no? Tiene la cáscara, el huevo tiene la yema y tiene la clara, ¿no? Son tres partes, es un solo huevo. El problema con esta ilustración es de que la clara pues no es un huevo por sí solo, es solamente parte del huevo, y lo mismo con la yema, y lo mismo con la cáscara, ¿no? Se necesitan estas tres cosas para hacer un huevo, ¿no? Entonces, el Hijo es Dios entero, el Espíritu también es Dios entero. No son tres partes de Dios de tal manera de que el Hijo sea un tercio Dios y el Espíritu es un tercio Dios y el Padre es un tercio Dios, ¿no? Cada uno de ellos es completamente Dios, ¿no? Entonces, una vez más, vemos que nuestras ilustraciones quedan un poco cortas, ¿no? Entonces, el punto simplemente que estoy tratando de hacer es que reconocer de que entender el concepto de la Trinidad no es fácil, de que realmente no hay nada que podamos encontrar en el mundo creado que explique completamente la Trinidad, pero por otro lado no nos debería sorprender esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, como Dios que es, Él trasciende su creación y se debe esperar de que sea mucho más grande, mucho más maravilloso que cualquiera de las cosas que Él mismo ha creado. Entonces, creo que también necesitamos nosotros pues prestar atención a estas fórmulas que la Iglesia ha desarrollado a través de los años para ayudarnos a que no caigamos en alguna herejía, pero a la misma vez reconocer de que Dios trasciende nuestra comprensión, ¿no? Y de que nunca vamos a comprenderlo a Él completamente. Pero volviendo al tema de la unidad, en estos concilios se define con mayor claridad la doctrina de la Trinidad y se presenta a la doctrina de la Trinidad como una creencia fundamental que unifica, que une a todos los cristianos en todas partes, ¿no? Y hasta el día de hoy, como dije, nuestras denominaciones, organizaciones, en muchos casos,
confiesan y declaran su fe en la Trinidad justamente como una doctrina que no se puede negociar, ¿no? En esto sí tenemos que estar de acuerdo. Y es una doctrina pues que nos distingue a los cristianos de otras religiones, ¿no? Ya que es un tema, como dije, complicado, tal vez difícil de entender, difícil de comprender, tal vez podríamos detenernos por unos minutos con el consentimiento del pastor César y tal vez responder algunas preguntas que hayan surgido acerca de la Trinidad antes de ver los cánones eh, de Constantinopla. No sé qué le parece, pastor César. Sí, profesor, es importante que se detenga aquí. Y por favor, todos, con toda libertad, hagan las preguntas o si tiene alguna contribución sobre este punto de la doctrina de la Trinidad, especialmente, que es un tema muy importante, es un tema que muchas veces se malinterpreta, así como el profesor decía, hay veces ilustran a la Trinidad como una persona, ¿no? Como César papá, como César hijo y como César maestro. Pero estamos hablando de una sola persona, pero aquí se está afirmando que son tres personas. Así que por favor, levante su mano y Omar, ahí tú diriges eso. Levante su mano o prenda su micrófono y con toda confianza, adelante con las preguntas. Si no sabe usar esto, prenda su micrófono y haga la pregunta con toda libertad. Buenas noches, pastor César. Buenas noches, profesor. Una pregunta. Yo no tengo tanto conocimiento como ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos, hermana. Sí, muchas gracias. Entonces, yo disipulo a algunas hermanas que están nuevas en los caminos del Señor y me preguntan, ¿no? Estando ya ellas congregando, porque se me da la oportunidad de poderles hablar de la palabra o algo que ellas no entiendan y que yo puedo entender un poco más. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿y cómo puedo orar? Porque siempre se basan, en la confusión viene de los testigos de Jehová, ¿no? De esa secta, qué sé yo, de la religión. Entonces, me preguntan, ¿y cómo puedo orar? Porque yo estaba orando, Señor Jesús, ayúdame, Señor, bueno, refiriéndose al Señor Jesús, ¿no? Pero entonces yo he escuchado también que dicen, Padre amado, bendito Dios, y yo me confundo. Y eso es lo que yo quisiera, por favor, para nosotros, las personas que discipulamos, es muy importante entender esto, ¿no? Y de verdad, gracias, porque es el entendimiento que tenemos que tener como cristianos. Quiero saber de qué manera, yo sé, ¿no? Yo sé porque yo siento en mi corazón que yo amo a mi Dios creador, ¿no? He tenido la dicha de que cuando empecé en los caminos del Señor, a empezar por el Antiguo Testamento, y de ahí he ido avanzando al conocimiento del Padre Creador y del Hijo, ¿no? Y del Espíritu Santo también, que creo mucho en él. Entonces, por favor, quisiera que usted me pueda ayudar en esto. Sí, es una pregunta excelente y nos recuerda de que justamente la iglesia es que también puede comprender la divinidad de las tres personas de la Trinidad también en el contexto del culto. ¿A qué me refiero? ¿No? Uno de los argumentos que, por ejemplo, los primeros cristianos, los cristianos antiguos, presentaban para defender la divinidad de Cristo es justamente de que los cristianos siempre le habían cantado a Jesús como Dios desde el inicio, ¿no? Entonces de ahí que también ellos partían con su convicción. A nosotros los apóstoles pues nos han enseñado a relacionarnos a Cristo de esta manera, y bueno, del canto a la oración vemos que el canto podría ser considerado un tipo de oración si le estamos cantando a Dios,
hay quien dicen de que el que canta a Dios ora dos veces, ¿no? Entonces, con respecto ya de manera concreta para su pregunta, si la doctrina de la Trinidad es correcta, y obviamente creemos que sí lo es, ¿no? Entonces, uno se puede dirigir tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, y cualquiera lo va a escuchar, porque los tres son el mismo Dios y son omniscientes, omnipresentes, como dije, omnipotentes, ¿no? Entonces, por eso es de que dentro de de un cristianismo trinitario, es lícito pues dirigirse a, a cualquiera de las personas en la Trinidad y sin pensar que estamos hablando a un Dios, a dioses diferentes, ¿no? Pero habiendo dicho eso, también reconocemos de que en la misma escritura, cuando a Jesús le preguntan cómo es que debemos orar, ¿no? El Señor dice cuando oren, oren de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, eso también se debe a que a pesar de que creemos que las tres personas de la Trinidad son iguales en dignidad, en gloria, en majestad, porque tienen la misma esencia, la misma sustancia, perdón, dentro de la Trinidad, dentro de esta igualdad, también hay un orden. Y al Padre siempre se le presenta como a la cabeza de la Trinidad. Y entonces yo creo que esto explica por qué es que también Jesús nos enseña a dirigir nuestras oraciones a Él, ¿no? La oración más famosa, ahorita acabamos de hablar del credo como la confesión de fe más influyente, ¿no? Que ha producido la Iglesia a través de los años. La oración más famosa de todas tiene que ser pues el Padre Nuestro, y en la que Cristo nos enseña a orar, ¿no? Entonces nos dice que vengamos al Padre por medio de Él, y entonces esa es la norma que Él ha dejado, pero como ya he dicho hace un minuto y repito, pues si uno se dirige a Jesús, si uno se dirige al Espíritu Santo, no es que Dios ya no nos va a escuchar o que no nos puede escuchar, ya que los tres son tienen la misma esencia, la misma vida divina, ¿no? La misma sustancia, y los tres son Dios, ¿no? Entonces, nos podemos dirigir a cualquiera de ellos, hermana, pero pues el orden del Señor Jesús es dirigiéndonos al Padre también, ¿no? Primero. No sé si responde esta pregunta, o fíjese que también lo que estamos diciendo también nos debe alertar de que ¿por qué también no podemos estar nosotros dirigiéndonos, ¿no? a difuntos o a ángeles, ¿no? Porque el único que nos puede escuchar en todo momento y responder nuestras oraciones es Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, por eso es que también tenemos que enfocarnos en nuestras oraciones y en nuestra devoción en Dios. Profesor Aguiluz, hay una pregunta en el chat, dice, ¿se debe orar, cantar y adorar al Espíritu Santo? Sí. Yo creo que lo que acabo de decir acerca de la oración aplica a lo de los cantos y a la adoración, en el sentido de que, pues técnicamente, si uno le canta al Espíritu o le adora al Espíritu Santo, pues no creo que nadie vaya a decir de que es un pecado, porque es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. A la misma vez, reconocemos de que la norma de que encontramos, ¿no? En las Escrituras es como que, incluso si llegamos al libro de Apocalipsis, ¿no? En el que vemos la adoración celestial, se dice al que está en el trono y al Cordero, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo, no? ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? Y es que me parece de que dentro de la economía, se usa esa palabra en la teología, ¿no? La economía, que sería la administración, el orden de acción que hay dentro de la Trinidad,
La tarea, la labor, la acción del Espíritu Santo es llevarnos al Padre por medio de Jesucristo. Y por eso es que en la misma Biblia no se ve al Espíritu Santo como que llamando atención a sí mismo, ¿no? Normalmente nos lleva para que pongamos nuestra atención al Padre por medio de Jesucristo. Y esto explica, ¿no? Porque es que vemos cosas como en Apocalipsis, que vemos a la iglesia, a los santos de toda lengua, tribu, nación, dando gloria, como dije, al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Entonces, vemos que el orden que hay dentro de la Trinidad nos enseña que en el poder del Espíritu y por medio de Jesucristo vengamos a adorar a Dios Padre, que es la cabeza de la Trinidad, ¿no? Pero, una vez más, tampoco estoy diciendo que el que le canta al Espíritu o ora al Espíritu está pecando, ¿no? Porque, repito, técnicamente, pues es la tercera persona de la Trinidad y no, pero a la misma vez, tal vez, reconocer una vez más, ¿no? Que el Espíritu lo que nos lleva es a enfocarnos en Cristo y en el Padre. Y uno se podría preguntar, ¿por qué es que el Espíritu Santo pues quiere que nos enfoquemos en Cristo? ¿No? Me parece que la razón de eso tiene que ver con la encarnación, ¿no? Jesucristo es el que manifiesta en la carne de una manera en que todos nosotros podamos entender al Padre, ¿no? A Dios. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, hablando de Jesucristo, de que Él es, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Por eso de que Juan dice de que a Dios nadie jamás lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No porque el Espíritu sea menos que el Hijo en su divinidad, sino porque el Hijo es el que se ha encarnado y se ha hecho uno de nosotros y manifiesta al Padre y a Dios en general de la manera en la que todos nosotros podamos verlo de manera más clara, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que la labor del Espíritu no consiste principalmente en llamar la atención a sí mismo, sino en poner la atención en Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo creo que por eso también es que pues, se dan cuenta cómo cuando incluso el Señor Jesucristo habla acerca en los evangelios, ¿no? Habla del pecado contra del Espíritu Santo. Todo eso es en un contexto en que el Espíritu Santo está obrando milagros justamente para que reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, está haciendo milagros para que lo reconozcan a Él como el Salvador? Y luego vienen los fariseos y dicen, no, está hablando cosas por el poder del diablo, ¿no? Este es el poder de Belcebú, dicen. ¿No? Y entonces ahí es cuando Jesucristo dice, no, esta gente está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Pero fíjense qué está haciendo el Espíritu Santo en ese momento cuando blasfeman cuando él dando testimonio pues de la identidad también de Jesús por medio de los milagros, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Y por eso me parece de que hay que enfocarnos pues en Jesucristo. Por Jesucristo llegamos al Padre, pero entender que todo eso lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Espero que esto sea de ayuda y si a alguien le gustaría que desarrolle un poco más esto, pues por favor, estamos conversando, ¿no? Ahora, una de las cosas que les animo a hacer tal vez es que tal vez alguno se dé cuenta de que tal vez tenía ideas algún poquito, pues, que necesitaban ser corregidas en este tema, que pensaba de una manera un poco diferente y tiene temor de decir esto justamente porque esto es una doctrina, estamos hablando de que es una doctrina tan importante. Pero, hermanos, el verdadero problema no es tener algún error en nuestra doctrina, porque al final, ¿quién no lo tiene? ¿No? O sea, todos nosotros, ninguno de nosotros conoce todas las cosas, todos nosotros estamos aprendiendo, todos nosotros estamos creciendo. Y pensando por mí mismo, que soy el que me está pidiendo que haga esta presentación, yo lo reconozco. Entonces,
Estamos aquí para aprender y por eso quiero animarles a que no tengan miedo de equivocarse, de decir algo que tal vez esté incorrecto. Para eso estamos aquí, estamos aprendiendo, ¿no? Acá nadie lo va a juzgar. Estamos aquí para crecer juntos en el Señor Jesucristo, ¿no? Pastor Ángel, prenda su micrófono y adelante. Pastor Daniel, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas noches con todos en la sala. Mi pregunta va, me he acordado cuando usted estaba haciendo mención de los ejemplos que nos daba acerca del huevo, del agua. Entonces, me acordé cuando pastores inclusive cuando van a las iglesias y enseñaban de esta manera diciendo, ¿no? Tomaban el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 8, dice, medio versículo, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, hablando, ¿no? de los 4 seres vivientes que describía Juan. Y nos enseñaba inclusive que decían que Dios es 3 veces santo, porque decían santo, 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 y tomaban este versículo. ¿Pudiera, por favor, ¿no? Explicarnos si es así o solamente es simplemente santo? Porque si tomamos santo, 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 estamos limitando su poder a 3 veces santo, cuando Él es infinitamente santo, ¿no? Gracias, pastor, esa es mi pregunta. Sí, gracias por esa pregunta. Me parece que la mejor manera que debemos interpretar esa expresión no es como un límite de la santidad de Dios, como que si solamente fuese 3 veces santo, ¿no? El punto es dar énfasis y decir de que Él es como decir que Él es santísimo, ¿no? O sea, que no puede haber más santo, no puede ser más santo, ¿no? Ese es el punto. En la Escritura a veces se repiten cosas, también a veces se dicen 2 veces, pero 3 veces se dice esto por énfasis, no, repito, no con el ánimo de limitar la santidad de Dios, pero imagínense, hermano, si uno fuese a decir infinitamente que es santo, y decir santo, 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 santo hasta el infinito, pues entonces toda la Biblia se convierte en una repetición de la palabra santo, ¿no? Y no nos sirve de mucha ayuda. Entonces, la idea es decir de que Dios es santísimo, completamente santo, a santo hasta lo sumo, pero no para de ninguna manera limitarlo, ¿no? De ninguna manera limitar la santidad de Dios. Me parece que esta es la mejor manera de comprenderlo. Espero que sea de ayuda y como dije, si no, tal vez algo no está claro, puede volver a hacer una pregunta. Gracias, profesor. Gracias a Dilberto por tu saludo. Y hay una pregunta en el chat, también una aclaración. Cuando decimos santo 3 veces es porque estamos expresando la perfección de la santidad. Gracias por esa contribución. Y hay una pregunta de la misionera Felicita. ¿Por qué dicen que debemos recibir al Espíritu Santo? Y en la Biblia dice que somos sellados en el Espíritu cuando creemos en Cristo. Sí, muy bien. Esto tiene que ver, yo creo que justamente con la doctrina de la Trinidad que estamos diciendo, ¿no? El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ¿no? Son 3 personas distintas. No digo diferentes porque eso puede dar a entender de que tienen diferencias, ¿no? en su naturaleza. Y estamos diciendo que tienen la misma naturaleza, que realmente están unidos y no se les puede separar de ninguna manera. Pero el Hijo no es el Espíritu, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se ve esta unidad y esta distinción? ¿Verdad? El Hijo fue el que se encarnó, ¿verdad? El que se hizo hombre. Y después de encarnarse, se dice del Hijo que Él, después de resucitar, después de su crucifixión, después de su muerte y su resurrección, el Hijo sube a la diestra del Padre, ¿no? Y Él está ahora glorificado en un cuerpo, pues, glorificado, ¿no? Y el Señor se ha hecho hombre, está hecho con nosotros.
¿no? Pero luego él le dice a los discípulos que él no los va a dejar huérfanos, de que va a venir a ellos. Pero ¿cómo va a venir él a ellos si está a la diestra del Padre, ¿no? En glorificado. Es justamente por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que es el Espíritu del Hijo, ¿no? Entonces, ahí donde vemos, ¿no? Se puede distinguir al Hijo del Espíritu, porque el Hijo está a la diestra del Padre, y el Hijo es el que envía al Espíritu, pero ya que es el mismo Espíritu del Hijo, ya que están unidos en esencia, ya que están unidos en divinidad, ya que son un solo Dios, el Hijo viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y entonces, de esa manera, Cristo viene a morar en nuestros corazones. Y no solamente Cristo, sino también el Padre. Por eso es que Jesucristo, en el Evangelio de Juan, dice de que el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes, ¿no? Entonces, justamente por eso es que necesitamos recibir al Espíritu Santo para tener comunión con Cristo. Pablo en otro momento dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene a Jesucristo, ¿no? La manera en la que nos unimos a Cristo es habiendo recibido el Espíritu Santo. Y recibiendo a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Esto es importante, esto es importantísimo entender. Ninguno de nosotros puede tener a una de la persona de la Trinidad y no tener a las otras dos. Justamente porque estamos diciendo que no se les puede dividir, son un solo Dios, comparten una misma vida y no se les puede separar en partes, ¿no? Entonces, si yo recibo a Cristo de corazón, entonces recibo al Espíritu Santo también y recibo al Padre, ¿no? Entonces no se puede separar de esa manera. Yo no puedo decir que yo tengo a Cristo y que no tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces no tengo a Cristo, ¿no? Pero el que tiene al Espíritu, el que tiene a Cristo, tiene al Padre y tiene a Dios, a todo de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que se nos dice de que recibamos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo, ¿no? Porque Dios viene a nosotros, Padre e Hijo, vienen a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero todo eso viene pues por medio de la fe, por eso se predica el Evangelio, por eso es que Pedro, en el famoso sermón, primer sermón de Pentecostés, ¿no? Les dice, como ya hemos visto anteriormente, les dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Porque así es como viene Dios a nosotros. Bien, a la Trinidad no se le puede separar. Profesor Daniel, aquí hay una buena pregunta. Dice Jonathan, buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos responder a aquellas personas que citan 1 de Juan 5:7, aduciendo que este texto, si bien es cierto, explica la Trinidad de Dios, pero este texto no está en los originales? Gracias. Sí, muy bien. Eso es una excelente pregunta. Es verdad de que los manuscritos más antiguos no presentan este texto de 1 de Juan 5:7. Voy a leerlo para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Y el texto se va a ver. Miren cómo, si tienen ustedes sus Biblias digitales que pueden ver diferentes traducciones de manera muy rápida, pueden verlo esto conmigo. Estoy viendo 1 de Juan 5, versículo 7. Voy a leer de la Reina Valera del 60, la cual depende pues de esos, de los manuscritos, mejor dicho, la cual no incluye, ya que es del 60, ¿no?, los últimos descubrimientos con respecto a los manuscritos, ¿no? Dice así, la Reina Valera del 60, versículo 7 del 1 de Juan 5, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego el versículo 3 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra. Miren, voy a cambiar a la Nueva Versión Internacional, que sí refleja los últimos manuscritos, ¿no? Los últimos descubrimientos. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Se van a sorprender tal vez. El 7 dice, tres son los que dan testimonio. Y ahí se acaba. Luego pasa el versículo 8. Dice, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua
y la sangre, ¿no? Entonces vemos que las nuevas versiones de la Biblia no incluyen esa línea, esa oración que dice que Padre, Verbo y Espíritu son uno, ¿verdad? Y una vez más, esto se debe a que los manuscritos, los últimos descubrimientos, los últimos manuscritos más antiguos de Primera de Juan no tienen esa línea. Entonces, lo cual sugiere de que efectivamente esta frase fue añadida tal vez por un escriba, alguien que hizo un comentario a pie de página. La verdad es que tampoco me he especializado en la transmisión de ese texto para saber exactamente cómo es que surge la frase. Pero también es importante entender de que la doctrina de la Trinidad no depende de ese versículo. O sea, Dios se ha revelado como Trinidad en sus obras de salvación, para empezar, ¿no? Se revela primero, el Hijo de Dios se revela en la encarnación, y eso es antes del Antiguo Testamento, antes de cualquiera de estos versículos. Se revela justamente cuando luego el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y nos une al Padre como el sello, como el sello del Espíritu, y lo que siempre hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, por todas estas cosas es que el Señor Jesucristo ordena a la iglesia bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como hemos estado aprendiendo en esta clase, justamente es esta fórmula de bautismo que la iglesia recibe de parte de Jesucristo lo que le ayuda a la iglesia a entender la doctrina de la Trinidad. Porque ¿cómo vamos a nosotros a bautizar y prometer salvación a alguien en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo si el Hijo y el Espíritu Santo no tienen parte en Dios? La salvación es de Dios. Así que si le atribuimos la salvación al Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos diciendo de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, son Jehová, son Yahvé, son el Dios Salvador, ¿no? Entonces, esto es solamente para mencionar un par de cosas. El hecho es de que nosotros podemos dar 1.000.000 de razones por las cuales nosotros creemos en la Santa Trinidad, no por un versículo nada más que esté en un libro de la Biblia, ¿no? Nosotros, una vez que nosotros reconocemos la Trinidad de Dios en la obra salvadora de Jesucristo y el Espíritu Santo, podemos ver la Trinidad en todas partes de la Biblia, ¿no? Hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta, sí, los manuscritos más antiguos sugieren de que ese versículo no está en el original, pero por otro lado, eso no afecta en nada a nuestra creencia en la doctrina de la Trinidad, porque no depende solamente de ese versículo, ¿no? El fundamento es algo mucho más sólido e inquebrantable. Entonces, espero que esto sea de ayuda. No sé si alguien, si este hermano que hizo la pregunta necesite tal vez una elaboración más detallada o alguna otra persona que yo ahonde sobre el tema. Profesor, gracias. Jonathan, también está mal dicho que en los originales no hay, porque no hay originales. Ah, claro, exacto. Es otra. Claro, son copias y en algunas copias están y en algunas copias no están. Ahora, uno hay que determinar qué copias son más antiguas, si es oriental o occidental. Pero como ya dijo el profesor, aún quitando ese texto no afecta en nada en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Bueno, sí. Miguel Torres nos dice, en el orden de manifestación se refiere al Padre como el Creador, al Hijo como el Redentor, al Espíritu Santo como el que nos convence de pecado, pero los tres son uno solo. Efesios 1, 13 y 14. Gracias, Miguel. Hay otra, dice, hay una, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y el Espíritu Santo. También afirmación. Y Jonathan te dice, muy bien, gracias, profesor. También, hermana Felicita, gracias por la respuesta muy clara, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna preguntita más o dejamos que el profesor continúe. Pastor César, si puedo yo agregar algo con respecto sí, usted, a las cosas.
Usted está en todo. Con respecto a lo de creador, redentor bueno, a veces se dice solamente santificador, ¿no? El Espíritu Santo santificador. Esto es una buena manera de ayudarnos a, reconocer ciertas labores que se asocian normalmente con alguna de las tres personas de la Trinidad, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado de no concluir es pensar que alguna de las obras de Dios es obra única de una de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Si creemos en la Trinidad, tenemos que concluir que justamente porque no se pueden separar completamente las personas, las tres personas están involucradas de una manera u otra en todas las obras de Dios. Entonces, por ejemplo, si bien el mismo credo, ¿no?, le atribuye la creación principalmente al Padre, de todas maneras, no quiere decir de que el Hijo no estuvo activo en la creación, porque el mismo credo te dice de que por medio del Hijo Él hizo todo. Y esto tampoco, y la Biblia lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan de que lo dice así Pablo, lo dice así Juan, ¿no? Dice que todo lo que fue hecho por medio del verbo, de la palabra de Dios, que quiere decir el Hijo de Dios, Jesucristo. Y aparte de eso, también vemos que el Espíritu también está activo en la creación. En el capítulo 1 de Génesis nos dice que al principio el Espíritu Santo estaba por encima de las aguas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la redención, de la expiación de pecados, si bien es cierto que el Hijo es el que es crucificado y el que cuelga del madero y el que se encarna, de todas maneras es el Padre el que envía al Hijo, y por eso es que Jesús le dice a los discípulos: mi Padre, pues yo no estoy solo, mi Padre está conmigo, y el Espíritu Santo, pues es el Espíritu de Cristo, siempre está también ahí presente, fortaleciéndolo. El Espíritu, se nos dice que el Espíritu, en un versículo nos dice que el Espíritu es el que levanta a Jesús entre los muertos, en otro momento se le atribuye al Padre. Como ya vimos hace un momento, el Espíritu viene a morar entre nosotros, pero porque está unido al Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo de manera indirecta también vienen a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el punto que quiero hacer es, si bien es tradicional hablar del Padre Creador, del Hijo de Redentor y el Espíritu Santificador, y pues la razón es porque pues se enfatizan estas cosas en relación a ellos. Es importante reconocer que ninguna de estas obras es propiedad exclusiva de una de las personas de la Trinidad, que siempre, por el mero hecho de que son personas inseparables y es un solo Dios, todas las obras de la Trinidad, todas ellas, las tres personas están participando de alguna manera u otra, ¿no? Así que solamente me parece que es eso para aclarar y para también evitar que tal vez podamos malinterpretar esta expresión, ¿no? De Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santificador. Gracias, Pastor César. Yo creo que entonces ahora sí sigo, ¿verdad? Perdón. Sí, profesor, porque si no, vamos a seguir. Gracias. Ya, bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca de el canon, de los cánones, los decretos de Constantinopla, y que nos van a ayudar también a entender la manera en la que la Iglesia ha entendido la doctrina de la Trinidad. Entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ya lo pueden ver. El canon número 1 de Constantinopla, recuerden de que estos concilios no solamente produjeron declaraciones de fe, credos, sino también decretos que ayudaron a las iglesias a administrar de manera mejor, más efectiva, más fiel sus congregaciones, sus iglesias. Dicen así, fíjense lo que dice el canon número 1 de Constantinopla. Dice: los santos padres reunidos en Constantinopla determinaron que no se derogue el símbolo de la fe, es decir, el credo, de los 318 padres reunidos en el concilio de Nicea en Bitinia, sino que permanezca ese símbolo inmutable. Entonces se dan cuenta que ellos todos los concilios ecuménicos se ven como simplemente reiterando la fe del primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, ¿no? Y por eso se dice lo siguiente, y acá esta última oración es la que nos va a ayudar también a alertarnos,
muchos errores que se condenaron por medio de esta fe trinitaria. Dice que se anatematice. Dice que se anatematice toda herejía. En particular, dice la herejía de los eunomianos, anomeos, arrianos o eudoxianos, semiarrianos o neutomatómacos, sabelianos, marcelianistas, fotinianos y apolinaristas. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Pues vamos a explicarlo de manera rápida, ¿no? Los eunomianos eran aquellos que pensaban de que Dios creó al Espíritu Santo por medio del Hijo. El concilio y bueno, la iglesia antigua rechaza esto como una herejía. El Espíritu Santo no es creado. El Espíritu Santo, como hemos dicho, es eterno, existe eternamente como el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Los otros que se mencionan, ¿no? Anomeos eudoxianos. Esa gente enseñaba de que la esencia del Hijo era diferente o inferior a la del Padre. Ya estamos diciendo de que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una misma esencia, una misma naturaleza, una misma sustancia, una misma divinidad, y por eso hablamos de uno y el mismo Dios. Los abelianos decían que no hay tres personas divinas, sino una sola. Esto es la herejía que se conoce como el modalismo. El modalismo enseña de que hay una sola persona divina y que esta misma persona simplemente asume diferentes roles en diferentes momentos. Por eso es que el pastor César dijo que algunas personas a veces dicen, no, que la Trinidad es como que yo mismo, que soy una misma persona, que en un momento yo soy profesor, acaba la clase y voy con mis hijos, adopto el rol de padre y luego hablo con mi esposa, adopto el rol de esposo, ¿no? Bueno, una sola persona, diferentes roles, pero siempre es una sola persona. Eso la iglesia antigua lo rechaza como una herejía. No hay una sola persona que toma diferentes roles, sino hay tres personas, un solo Dios en tres personas que existen de manera simultánea, ¿no? Que existen siempre juntas. Entonces, los abelianos, ¿no? Marcelianistas y fotinianos que decían de que ni el Hijo ni su reino son eternos. Estas personas malinterpretaban algunas de las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 15, decían de que el reino de Cristo no iba a durar para siempre, no solamente hasta cuando se dice que él entregaría el reino al Padre, ¿no? Pero la iglesia enseña de que el reino de Cristo es eterno, será eterno, como lo dice la Escritura, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que le dará el reino de su padre David y que su reino no tendrá fin, ¿no? Los apolinaristas decían de que el verbo de Dios, o sea, la palabra, el logos, asume la mente y la voluntad de Jesús. Voy a tomar una pausa aquí para explicar esto un poquito mejor y que me vean la cara, porque para que entendamos esto de manera más clara, ¿no? Porque eso es un punto importante. Ya, con esto entramos también al tema de la cristología, ¿no? Y esto lo vamos a ver también de manera más clara, bueno, tal vez hoy mismo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Habían personas, ustedes saben que nosotros como seres humanos no solamente tenemos cuerpo, tenemos una alma, esa es la parte inmaterial nuestra, tenemos una mente humana, una voluntad humana, ¿no? Algunas personas decían de que lo único, de que cuando el Hijo de Dios, el Hijo Eterno vino a la tierra, simplemente tomó un cuerpo humano y que el logos de Dios, ¿no? O sea, el verbo de Dios, la palabra de Dios, tomó el lugar del alma en Jesús. De tal manera que Jesús tiene un cuerpo humano, mas no tiene una alma ni una mente humana, ¿no? Eso también se rechaza como una herejía. ¿Por qué se considera una herejía? Porque si Jesús no tiene una
alma y una mente humana, como usted y como yo, entonces Jesús no es completamente humano. Parece humano, pero no es exactamente igual a usted y yo, porque no tendría una alma, una mente, ¿no? Por eso los padres antiguos reconocieron de que para que el Hijo de Dios sea completamente humano y sea uno con nosotros, tiene que tener una alma, una mente humana, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese error se rechazó, ¿no? Ellos, los padres, decían que lo que Jesucristo no asume, o sea, con lo que Jesucristo no, con lo que el Hijo de Dios no se une, no lo puede sanar. Entonces, si Él nos va a sanar completamente, no solamente tiene que tomar nuestro cuerpo, sino también tiene que tomar nuestra alma, tiene que tomar nuestra mente, todo de nosotros, ¿no? Entonces, esto también se rechazó como una herejía, ¿no? Y entonces, a todas estas cosas, muchas veces lo que estamos descubriendo también en la historia de la iglesia es de que justamente cuando surgen ideas erróneas, herejías, es que cuando la iglesia se ve forzada a esclarecer un poco más lo que cree y expresarlo de manera más clara, ¿no? Y entonces este es el camino de la ortodoxia, ¿no? Que se define, se aclara, esclarece justamente en su conflicto con los errores, ¿no? Entonces se dan cuenta, espero que todo esto nos ayude a entender mejor la doctrina de la Trinidad, y una vez más, esto es importante para la unidad porque la iglesia reconoce esto como la creencia fundamental de la iglesia, que todo hijo de Dios recibe y debe atesorar, y que por esta razón el único bautismo que todo el mundo recibe se administra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es la fe del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fe cristiana, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a seguir entonces viendo el Concilio de Constantinopla. Otra de las cosas que ocurre aquí, miren, el canon número 3 de Constantinopla también va a ser muy importante para la unidad. El decreto número 3 dice que el obispo de Constantinopla tenga la preeminencia de honor después del obispo de Roma, porque esta ciudad es la nueva Roma. Entonces, ¿por qué es importante esto? En la iglesia antigua hemos estado aprendiendo de que habían ciertas iglesias que por su asociación a los apóstoles, también porque eran iglesias que estaban en ciudades importantes, eran iglesias que eran como centros de gobierno. Cuando unas iglesias tenían problemas, tal vez una con otra, apelaban a estas iglesias más influyentes, ¿no? Y de ahí es que surge esta noción, de los patriarcados, ¿no? De las iglesias más importantes. Hemos visto de que en la iglesia antigua se reconocen 5 patriarcados. Primero está pues la capital, la iglesia de Roma, está Antioquía, está Alejandría, luego se le atribuye también, se le reconoce el patriarcado a la iglesia de Jerusalén. Esto es irónico, ¿no? Que Jerusalén uno hubiera pensado tendría que ser la primera iglesia, ya que era la cuna del cristianismo, pero no fue así. Y por último surge esta iglesia de Constantinopla. Constantinopla es, ¿se acuerdan que cuando estábamos estudiando de Constantino era la nueva capital, y por eso va a tomar este rol tan importante? ¿Qué va a pasar con este decreto? Pues que miren, acá hay 5 patriarcados, ¿verdad? Fíjense una vez más, está Roma, está Antioquía, está Alejandría, está Jerusalén, y al final llega Constantinopla. El decreto número 3 de Constantinopla va a decir de que Constantinopla, por ser la nueva capital, tiene que pasar al orden segundo. Después de Roma, pues Roma era la primera capital, segunda capital. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? De que como se le está pasando a un segundo plano a estas otras iglesias que han tenido un rol prominente antes que Constantinopla,
van a comenzar a surgir problemas entre las iglesias. Se van a comenzar a pelear entre ellos para demostrar de que una es mejor que la otra. De hecho, Roma va a rechazar este decreto porque también va a sentir su propia autoridad amenazada por este cambio, ¿no? Eso nos muestra muchas cosas, ¿no? Nos muestra de que el gobierno de la iglesia estaba profundamente influenciado por su contexto social, cultural, ¿verdad? A Constantinopla se le da todo este honor porque era la nueva capital del imperio, ¿no? Si hubiéramos estado en otra parte no estaría pasando estas cosas. Pero, ¿qué nos recuerda? De que incluso estos patriarcados, estos grandes líderes espirituales, aún se iban a seguir peleando como los apóstoles en los evangelios. Vemos que, ¿se acuerdan que los apóstoles discutían entre ellos quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos? Pues los patriarcas también van a tener disputas similares. Y esto va a resultar en divisiones en la iglesia, ¿no? Y por eso es que lo menciono todo esto, porque luego que también van a surgir estos diferentes grupos de los cuales vamos a aprender más adelante. Vamos a seguir con las diapositivas. Entonces ya tenemos acá Constantinopla. Y vamos a pasar ahora a la Edad Media. Pero antes de entrar a la Edad Media, si se dan cuenta, fíjense que justamente con el pastor César hemos estado hablando acerca de cuántas clases nos quedan. Ya estamos, hemos ya cubierto creo que la mayor cantidad del curso. Y tal vez se preguntarán ustedes, pero hermano, ¿cómo, por qué hemos pasado tanto tiempo en la iglesia antigua, ¿no? Recién vamos a hablar de la Edad Media. Les recuerdo, pues, algo que les dije al comienzo, cuando empezó todo. Mi especialidad es en la iglesia antigua, por eso es que yo puedo ser de mayor ayuda para ustedes en este campo, en esto es lo que me he especializado, eso es lo que estudio, y entonces por eso. Pero además de eso también porque creo que nos ayuda, pues, a entender lo que va a ocurrir más adelante, ya que aquí es donde se pone el fundamento para todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces también menciono esto porque de aquí en adelante también lo que vamos a decir, los personajes que vamos a mencionar, ya no vamos a pasar tanto detalle en ellos, sino que los vamos a pasar de manera más rápida. Y Dios mediante vamos a ver si llegamos hasta el presente, ¿no? Pero entonces, hablando acerca de la iglesia ya, bueno, antes de hablar un poquito acerca de la iglesia medieval, recordar de que estos concilios ecuménicos fueron un medio también de traer uniformización al imperio, de manera que todos tengan el mismo credo. A los que no estaban de acuerdo podían sufrir penalidades, ¿no? También porque nos ayuda a identificar las doctrinas que se han mencionado de manera presentado como los más importantes, y también recordar de que estas confesiones siguen siendo usadas por iglesias protestantes y también que el evangelicalismo clásico, ya estamos hablando de nuestras iglesias, ¿no? El evangelicalismo clásico es trinitario. Tal vez hoy en día se encontrarán ustedes por algún lugar, alguna iglesia que se llame evangélica, pero rechace la doctrina de la Trinidad. Eso es una novedad, eso es una innovación. Históricamente, tradicionalmente, el protestantismo, el evangelicalismo clásico, como repito, ha afirmado la doctrina de la Trinidad y lo ha presentado como algo fundamental, ¿no? Y eso nos recuerda de que la reforma, y estamos ya hablando un poquito de lo que ocurre en la reforma protestante, ¿no? En el siglo XVI, era una reforma, no era una revolución, ¿no? Una revolución es cuando alguien quiere empezar de todo desde cero, ¿no? Una reforma es solamente, en una reforma solamente se busca corregir aquellas partes que se han desviado,
que están averiadas, ¿no? Que uno necesita corregirlas, pero no es sacar todo desde las raíces, ¿no? A los hombres y mujeres que trabajaban en el siglo XVI se le llamaba reformadores porque querían corregir los errores que habían surgido en la iglesia, mas no querían empezar una nueva religión. Y por esa razón es que ellos siguen confesando estos credos fundamentales, básicos, clásicos, que produjeron los concilios ecuménicos, ¿no? Y entonces, por esta y otras razones, es importante siempre prestar atención a estos concilios ecuménicos. Aquí están algunas afirmaciones protestantes que hacen referencia a los concilios ecuménicos, así que la dejo como tarea para que ustedes los puedan ver en las diapositivas que voy a compartir con el pastor César. Eso es lo que nos dice. Vamos a empezar a hablar acerca de la Edad Media. Vamos a ver algunas desviaciones, cosas que no nos van a gustar, que van justamente a ocasionar la reforma protestante, pero es importante notar algo, que tengamos algo muy claro, a pesar de todas estas cosas que van a ocurrir, la iglesia pues nunca cambia su profesión, su confesión básica, y siempre se mantiene, al menos en teoría, confesando la misma fe cristiana, trinitaria, cristocéntrica, que hemos visto nosotros en el credo. Y desde esta perspectiva tenemos que concluir de que a pesar de todas estas cosas que ocurren, el evangelio pues nunca deja a la iglesia, y la iglesia siempre ha estado pues confesando esta fe. Y es importante notar esto, ¿por qué? Porque recuerden, uno de los pasajes fundamentales que nosotros vimos al inicio de la clase en Mateo 16, en la que Jesús le promete a Pedro y a sus discípulos de que él iba a edificar la iglesia y que las puertas del Hades no iban a vencerlas, de que no prevalecerían contra la iglesia. No podemos decir nosotros de que la iglesia del Señor Jesucristo se corrompió tanto que dejó de existir. Si la iglesia deja de existir, eso es una derrota de Jesucristo. Eso quiere decir que él no cumplió su palabra. Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces la iglesia de Cristo tiene que seguir existiendo, tiene que seguir. Y entonces lo que estamos viendo en estos concilios también nos ayuda a reconocer de que la iglesia ha tenido bien claro desde siempre cuál era el centro de su fe, y nunca ha cambiado esta confesión, sino que siempre la ha mantenido y la ha confesado a través de los siglos, a través de las desviaciones, a través de los errores, a pesar de los abusos, ¿no? Está ahí y nunca deja a la iglesia, ¿no? Y entonces me parece que eso es importante reconocer. Vamos entonces a empezar a hablar un poco acerca de la Edad Media, y vamos a enfocarnos también en varios asuntos claves. Aquí también necesito que también me avisen hasta qué momento llegamos con esto. Muy bien, en el año 410, ya estamos en el quinto siglo, ¿verdad? Los dos primeros concilios ecuménicos que hemos visto estaban en el cuarto siglo, 325, 381, ahora estamos en el año 410. Los visigodos saquean a Roma. Pueden ver una representación de esto, las estatuas ahí siendo destruidas. ¿Por qué es importante esto? Presten atención en el mapa que tienen delante de ustedes. Esta es un mapa del cristianismo, del Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana. Se dan cuenta cómo la leyenda nos muestra los límites. Dice, se dan cuenta en la parte superior, tienen la línea verde sólida que dice límites del Imperio Romano a finales del siglo II. La línea interrumpida verde dice límites del Imperio Romano a finales del siglo IV, que es el siglo en que se celebraron pues
dos primeros concilios ecuménicos. Fíjense más o menos por dónde llega. Hay cambios. Fíjense que en la parte inferior, la línea verde está sólida, la línea sólida está por un lado y la línea interrumpida, la que se ve como puntitos verdes, está en otra parte. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que los límites del Imperio Romano no siempre se mantuvieron sólidos y firmes. Hubo momentos en los que el imperio se expandía y otros momentos en los que el imperio se contraía, ¿no? A veces, fíjense aquí en la parte posterior se habla de sajones, se habla de francos, vándalos, marcomanos, ostrogodos. Lo que ven aquí es que al norte del Imperio Romano, en la parte que están aquí blanca, están los grupos bárbaros, ¿no? Tenemos grupos que están de guerreros que están fuera del control del imperio y que muchas veces van a atacar al imperio, y estas van a ser una de las razones que causan que los límites del imperio caigan. Nosotros vimos que en el siglo IV Constantino cambió la capital del imperio y la pasó de Roma a Constantinopla. Fíjense que en el mapa pueden ver ustedes las dos. Roma está en la parte de Italia, Constantinopla está al costado de Pontus, arriba de Asiana, que se dice, abajo de Tracia, ¿no? En la parte derecha. Ahora, fíjense bien otra línea importante. Aquí en el mapa ven una línea negra partida que separa al imperio en la parte oeste, o sea, que está en la izquierda del mapa, y en la parte este, que está en la parte derecha del mapa. Ya. Fíjense que Constantinopla, la nueva capital del imperio, está a la mano derecha, ¿no? En la parte este. ¿Qué va a ocurrir en el siglo V? Recuerden que estamos hablando de este evento del año 410, que los visigodos saquean a Roma. A inicios del siglo V, el Imperio Romano va a estar tan débil en la parte occidental, en la parte de la izquierda, en la mitad de la izquierda, que no se va a poder defender ante estos ataques de los grupos del norte, y uno de ellos, como dice aquí, los visigodos, van a llegar hasta Roma, hasta la capital, la antigua capital, y la van a saquear. Y esto va a crear una crisis de política y también de fe para algunos cristianos, que habían pensado pues de que el Imperio Romano era una expresión del Imperio de Cristo en la tierra, y cómo podía ser de que este imperio esté cayendo a manos de los bárbaros, de los gentiles, ¿no? Y la verdad es que esto sí va a tener unas ramificaciones importantísimas para la unidad de la iglesia. Fíjense que hasta este momento, en parte gracias al Imperio Romano, todo el cristianismo en estas regiones se ha podido mantener relativamente unido, ¿no? Por eso los concilios ecuménicos estaban dando estos decretos para todo el imperio, ¿no? Y bueno, y seguramente hasta más, ¿no? Que se esperaba que los reciban estos decretos. ¿Qué va a pasar en el siglo V cuando cae Roma? Esto era pues el inicio de la caída de Roma en el siglo V. El hecho es de que el Imperio Romano va a perder el control de la parte occidental, de lo que está en la izquierda del mapa. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la iglesia? Ya una vez que el imperio, pierda control de la parte occidental, ya el imperio no va a poder mantener el cristianismo en toda esta zona mediterránea unida como lo había estado haciendo. La zona las iglesias que están en la parte oriental van a poder seguir gozando, por lo menos por un tiempo, de la protección del imperio, pero las iglesias a la mano izquierda, en la parte occidental,
van a quedar expuestas a los grupos bárbaros, a los ataques como los que sufrió Roma, ¿no? Y en este contexto, en el que se crea un vacío político y social en el mundo occidental, es que una figura va a surgir, así como el emperador traía unidad a todo el imperio alrededor del Mediterráneo, una figura en la parte occidental va a surgir para mantener a todas estas iglesias occidentales unidas, y esta figura va a ser el obispo de Roma. Y aquí es cuando comienza a cobrar fuerza y poder, un poder especial, el papado. Y eventualmente, todavía no, hasta el siglo XI es que va a ocurrir esto de manera oficial, pero va a haber una división, así como hay en el mapa entre este y oeste, se van a excomulgar mutuamente las iglesias occidentales de las orientales. Y así se va a distinguir claramente el catolicismo romano de las iglesias occidentales con la ortodoxia griega de las iglesias orientales, ¿no? Del este. Entonces, esto es muy importante que se entienda para que entendamos por qué es que, cómo es que se empieza a dividir el cristianismo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a cualquiera de las cosas que yo he dicho acerca de estos detalles para que podamos aclararlo antes de pasar a otro concilio ecuménico que va a ocurrir, ¿no? Espero que se hayan dado cuenta de la importancia de estos hechos. La caída de Roma a inicios del siglo V, la caída del imperio en la parte occidental y el vacío que va a crear y la necesidad de que surja un nuevo líder, un nuevo poder y la fuerza que va a obtener el emperador, perdón, el obispo romano para cumplir este rol unificador en Occidente. ¿Por qué tanta diferencia de opinión hoy desde la época primitiva de la iglesia? ¿Por qué no podemos ser de alguna forma fieles a esa forma de vivir, de pensar, de predicar, de dar la vida por el evangelio? ¿Y por qué somos tan distintos de lo que empezó hace tantos años? Sí, gracias hermano. Gracias, es una buena pregunta. Una de las cosas que tenemos que ver es de que creo que es importante reconocer de que la Biblia misma presenta de que si bien cuando la leemos, ¿no? Nos parece un mensaje tan simple, tan claro, el hecho es que diferentes personas han interpretado las escrituras de diferentes maneras, no solamente en nuestro tiempo, no solamente en el tiempo de los padres, sino incluso en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de que cuando él le habla a los judíos, ya hay partidos religiosos, sectas, formadas en su tiempo, ¿no? Están los fariseos, están los saduceos, ¿no? Están los esenios que no se les menciona en la escritura, pero sabemos que existían, ¿no? Porque se habían ido al desierto a formar sus propias comunidades, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Pero vemos que también dentro de la iglesia antigua, mejor dicho, en la iglesia de los apóstoles todavía, vemos que hay diferentes grupos que están enseñando diferentes cosas. Por ejemplo, ya mencionamos el conflicto que tuvo Pablo con los judaizantes. Los judaizantes eran personas que se identificaban como creyentes en el Señor Jesucristo, pero que creían que todos los gentiles tenían que circuncidarse y guardar toda la ley. Y así como ellos, habían otros grupos que decían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio, en las epístolas de Juan, hay personas que dicen que Jesús no vino en la carne, que el Hijo de Dios no vino en la carne, y Juan los condena, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer ver es que a pesar de que la Biblia cuando la leemos nos parece una historia pues
algo muy simple, claro. El hecho es de que desde siempre diferentes grupos lo han interpretado la historia de diferentes maneras. Y entonces, cuando surgen estas diferencias, muchas veces que son contradictorias, la iglesia se ve forzada a decir, bueno, ¿cuál de estas opciones es la correcta? ¿No? ¿Cuál es la manera correcta de entender la fe? Y entonces, porque estas preguntas siempre han surgido y con el tiempo más bien lo que hacen es, se multiplican, porque a veces una pregunta lleva a otra pregunta que no se había hecho hasta ese momento, es que inevitablemente se ve la necesidad de aclarar, definir la fe con mayor precisión. Esto no quiere decir de que a veces se le va la mano a la iglesia y nos metemos a debatir cosas que realmente son inconsecuentes, ¿no? Eh, eso también pasa y debemos evitarlo. Pero al menos con los puntos que estamos viendo de estos dos primeros concilios ecuménicos, me parece que hasta ese momento se están debatiendo cosas importantísimas, ¿no? Y por eso es que le hemos dedicado todo este tiempo, porque me parece que realmente nos conviene entender el punto que querían ellos definir, porque eran importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, para que eh, entendamos la seriedad de este asunto. Y solamente un ejemplo, no vamos a entrar más allá, ¿no? Por ejemplo, el debate del primer concilio. ¿Jesús es o no es de la misma divinidad del Padre? ¿Es o no es Dios con el Padre? La respuesta que nosotros demos a esa pregunta, perdón, va a definir mucho en nuestra vida y hasta podría costarnos el alma misma, ¿no? Porque si Jesús no es divino y nosotros lo adoramos en la iglesia como a Dios, entonces estamos nosotros cometiendo uno de los pecados más graves de todos. Estamos cometiendo idolatría, porque estamos dándole el culto a Dios a alguien que no se lo debemos de dar, ¿no? A Jesús, y solamente es un hombre común y corriente como usted y como yo. Entonces, por otro lado, si en verdad es Dios en la carne y no se le reconoce como tal, entonces también uno está cometiendo un pecado muy serio, se está cortando de la única fuente de salvación. Entonces, este punto, ¿no? Hablando del arrianismo, es vital, es sumamente importante, y entonces por eso que es importante definirlo con la claridad que se busca hacer, ¿no? Entonces, eh, en resumen, yo diría de que si bien las escrituras cuando las leemos nos parecen tan simples, tan claras, tristemente, por diferentes razones, ¿no? Esto puede ser puede ser por una parte por el pecado que hay en nuestro corazón, la incredulidad de algunas personas, las diferencias culturales, no sea lo que sea, el hecho es de que se interpretan las escrituras de diferentes maneras, muchas veces se presentan puntos de vista contradictorios, ante lo cual la iglesia se ve en la necesidad, si estamos hablando de una doctrina fundamental e importante, la iglesia tiene que aclarar lo que quiere decir. Entonces muchas veces estas preguntas llevan a una mayor complejidad doctrinal y entonces eso es lo que explica un poco por qué es que tal vez se ponen, estamos hablando de estas cosas que nos parecen tal vez tan complicadas, tan innecesarias, pero creo que si nos ponemos a pensar en esto y reflexionamos, nos daremos cuenta que al menos con estos dos concilios ecuménicos son asuntos muy importantes y espero ayudar, si no todavía, con las próximas presentaciones que se aclare por qué es tan importantes estos asuntos. Me parece que esto es lo que puedo decir hasta el momento. Yo creo que, como decía, ¿no? Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en lo personal, estudié historia de la iglesia, del cristianismo lineal, ¿no? Como historia. Pero yo creo que, voy a decir lo mismo, me ha cambiado el chip, porque en esta vez he visto la historia de otra manera. De una historia, yo lo llamaría historia de la iglesia, inclusive doctrinal. Cómo Dios ha usado a personas para empezar a armar todo lo que se llama el credo doctrina de la iglesia de Dios, ¿no? Y creo que este curso ha cambiado totalmente mi chip. Ver la historia de una manera diferente, ya no de una manera lineal, como cultura, como esas cosas, ¿no?
Por ejemplo, yo estaba leyendo el libro de Flower, ¿no? Nos enseña todas las etapas de la historia del cristianismo, pero no nos enseña la parte doctrinal. Y creo que en esta vez Dios ha levantado al hermano Daniel para aportar y hacer ver, ¿no?, que en este tiempo se vea de una manera muy diferente a la historia, su aporte al cristianismo, no como doctrina. No estamos viendo como historia, como cuento a la historia, sino como aporte doctrinal, ¿no? Y creo que eso es muy importante, hermano. En lo personal me ha cambiado la visión de ver la historia y su aporte en el cristianismo, ¿no? Y creo que para mí es muy importante la forma de ver en esta época, ¿no? Y estoy viendo que la iglesia, el cristianismo, tenemos que volver a prepararnos para afrontar, ¿no?, yo lo llamo la adversidad tecnológica de la nueva era, ¿no? El cristiano tiene que estar equipado con todas las fuentes de conocimiento. Y creo que, hermano Daniel, gracias a Dios por conocerlo a través del internet, ¿no? Y gracias por su enseñanza, no tengo otra manera de ver la historia hoy en día, ¿no? Ya no es la historia tradicional que se estudiaba, ¿no? Inclusive a Milán, en una ocasión, en una clase le dije, no, que era el cuco del cristianismo Milán, Constantino, ¿no? Pero ahora no. Veo que Constantino fue usado, ¿no?, de una manera diferente para dar estabilidad, inclusive doctrinal, a la iglesia cristiana, ¿no? Esa es mi manera de ver y entender hoy en día, ¿no? Gracias, hermano Mamani, gracias por Logos Perú y gracias por soportarme. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Gracias por tu comentario, porque justo quería hacer una conclusión para todos ustedes. La importancia que tiene esta exposición del doctor Eguiluz. No estoy exagerando. Y yo también soy egresado de seminarios, he estudiado, pero a mí mismo me está ayudando muchísimo. Pero lo que yo quiero decirles es que en este tiempo postmoderno tenemos que estar preparados con esta doctrina fundamental, porque ustedes no me van a negar que en algunas de sus iglesias creen que hay que ser como Jesucristo. No, es que Jesucristo era Dios ya, pero no era humano, ¿no? O se va a otra iglesia y dice, no, es que Jesucristo fue humano, no es Dios. No, si es Dios, ¿por qué murió? Preguntas que nos hemos hecho, pero que ya en la historia se ha ido afirmando. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, como dice nuestra coordinadora, desaprendemos para volver a aprender, ¿no?, nos va a servir muchísimo en nuestro ministerio. No es simplemente una clase más. Yo creo que Dios en su providencia ha permitido que el doctor Eguiluz llegue, nos conozcamos y estemos en esta clase, ¿no? Y por otro lado también, cuando ustedes hablan de por qué hay tanta diferencia por una mala interpretación de la Biblia, sencillo. No tengo que tener cosmovisión ni judía, ni oriental, ni occidental. Tengo que tener una cosmovisión bíblica. Entonces, para ello necesitamos interpretar bien la Biblia. Entonces, en el Face del Ministerio Cristiano Logos Perú hay una exposición de 8 a 9 clases del doctor Eguiluz, cómo interpretar sanamente la Biblia, ¿no? Puede verlo también ahí usted. Realmente, muchas gracias, doctor Eguiluz, gracias por el corazón que tienes. Y él no me ha dicho, ya terminamos, y le agradezco mucho, porque realmente es muy importante lo que nosotros estamos aprendiendo ahora. Gloria al Señor, soberano Señor, Dios de toda la gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar reunidos a través de estos medios de comunicación, para poder, Señor amado, enriquecer también nuestra vida espiritual, entendiendo cosas que antes no podíamos comprender, Señor. Bendice a tus siervos que están al frente, y a todos los pastores y hermanos, Señor, que se han conectado en estas clases. Ayúdanos, Señor, cada día a entender tu palabra para poder servirte mejor, Padre, en cada área de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén